Continuamos con más Parque Vida Noticias. Y bueno, el programa hoy trata específicamente, en realidad vamos enfocando el tema con respecto al Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Hoy en nuestros consejos útiles para el ciudadano, la doctora Paola Graziani nos habla acerca de derechos de las personas ante el VIH-Sida. Hola, ¿cómo estás, Paola? Hola, Mecha, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, y un tema más que interesante, porque realmente acercándonos a esta fecha tan significativa, importante a la prevención, importante el derecho que tienen las personas, importante que despejar cualquier duda que podamos tener. Y comenzamos, ¿te parece, Paola?, con respecto a si son obligatorios los exámenes médicos preocupacionales. Bueno, sí, en nuestro país los exámenes médicos preocupacionales son obligatorios. Sabemos que la ley 19.587, que establece, dentro de otras, las obligaciones que determinan la seguridad e higiene en el trabajo, por lo que es absolutamente indispensable cumplir con ciertos requisitos médicos para poder ingresar a un trabajo. Se trata, Mecha, de ciertos análisis psicológicos, médicos y exámenes normales que van a determinar si una persona tiene la aptitud para ocupar tal o cual puesto de trabajo, por un lado. Por otro lado, y de acuerdo al trabajo de que se trate, se puede exigir alguna clase de examen psicológico cuando el trabajo lleva en sí mismo un riesgo para sí o para otro. Bueno, y Paola, en el caso de estar postulado a un trabajo, ¿se puede obligar a la persona legalmente a hacerse el test de VIH-Sida? No, bien, como, digamos, está bien dividida la pregunta como vos la hacés, Mecha. Te explico por qué. Porque los exámenes preocupacionales son obligatorios cuando uno quiere tener un trabajo en blanco, vamos a decir. Pero el test de VIH no es obligatorio, nunca fue obligatorio y no se puede obligar a hacérselo sin el consentimiento de la persona. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, digamos, entre el empleador y la clínica que hace los exámenes preocupacionales, se preestablece esta obligatoriedad que no es tal o legalmente no es o no existe, y se hace que el trabajador consienta que se le haga un examen de HIV, lo cual, vuelvo a repetir, es absolutamente ilegal. Y no, si bien no está prohibido por la ley, digamos, está intentando incluir esta prohibición legal y de que hace que se discrimine al trabajador. Obviamente que el trabajador que va a hacerse un preocupacional probablemente tenga muchos menos expectativos si le da el resultado de HIV positivo que si no le da, por lo cual la prohibición es necesaria que esté en la ley, pero vuelvo a reiterar, no es obligación y no se puede exigir este examen sin el consentimiento previo del postulante, del trabajador postulante, ¿no? Paola, ¿es legal que a una persona, por ejemplo, la echen de un trabajo porque se enteraron que la persona tiene HIV? No, por supuesto que no es legal, sino que es absolutamente ilegal y discriminatorio. Nosotros tenemos en nuestro país en vigencia la ley 23.952, que es la ley antidiscriminación, y en virtud de la cual se sanciona todo acto de discriminación que puede significar una conducta o una omisión, sea en el trabajo o fuera del trabajo, pero particularmente, y contestando a tu pregunta, Mecha, y al interés del televidente que está, digamos, intrigado, porque esto nos sucede diariamente, ¿no? ¿Qué pasa si un amigo, un compañero o yo tenemos HIV y me despiden? Por supuesto que es absolutamente ilegal, y las sanciones que se establecen no son solamente sanciones pecuniarias tendientes a reparar los daños morales, sino también los daños materiales que este despido haya producido. En la jurisprudencia, es decir, en el ámbito judicial, se establece también
sanciones indemnizatorias para esto, y también en esta ley, en la 23.952, lo que se establece es una elevación en la pena de los delitos por discriminación. Bien, cae de maduro ya con todo lo que vos estás hablando y bueno, comentándoles a nuestros televidentes, que a nadie se le puede prohibir la entrada, nadie que sea portador de HIV en un colegio, en una universidad, en un edificio público. Por supuesto, esto ya queda más que claro. Exactamente, Mecha, es en esta misma ley en donde no solamente, como te vuelvo a repetir, se establece una pena pecuniaria, una pena económica, una indemnización y una pena de tipo sancionatoria a nivel de la justicia penal, sino que además se obliga a que en todos los lugares públicos, bailables, restaurantes, bares, etcétera, se ponga un cartel haciendo referencia o transcribiendo el artículo 16 de la Constitución Nacional, y particularmente un cartel que diga que frente a todo acto discriminatorio la persona puede dirigirse a efectuar la denuncia en sede administrativa, policial o judicial, y que ellos tienen la obligación de tomarla. Bueno, creo que también, para terminar, es la misma obligación que tienen los hospitales públicos o clínicas de atender a una persona que es portadora de VIH-Sida, ¿no? Exactamente. A través de la ley 24.455 se establece como una de las prestaciones obligatorias de las obras sociales o para las obras sociales el tener que brindar tratamiento médico, psicológico y farmacológico a todas aquellas personas que estén afectadas por virus o directamente estén en la etapa de la enfermedad del SIDA. Bien, interesante como siempre, los consejos útiles para el ciudadano.